Como la 4T, en estos momentos representada fundamentalmente por Claudia Sheinbaum, no soporta que se le diga que no, que se le desobedezca, que nadie se oponga a sus planes, así sea de manera mínima y de manera incapaz de revertir sus planes, porque quieren sumisión absoluta, pues ahora ya cargó otra vez contra la Suprema Corte de Justicia, que el pasado 8 de enero determinó que no seguiría con los trabajos del comité de elección para posibles candidatos a la elección judicial, a pesar que del lado del comité de la presidencia y del comité del poder legislativo tienen miles, decenas de miles de aspirantes, y del lado del Poder Judicial hay 3,000 personas que además muchas de ellas se registraron de manera duplicada y hasta triplicada. Bueno, como la Corte dijo que al haber una suspensión de un juez no podía seguir con esos trabajos, Claudia Sheinbaum ya cargó con todo, con toda la furia de que es capaz la 4T en contra de la Suprema Corte otra vez. No le basta que en agosto se vayan a ir todos los ministros, con excepción de las 3 ministras, las 3 alegres ministras de la 4T, no, tiene que acabarlos. Va sobre el dinero de los fideicomisos y eso que ya se entregó una parte. Los está acusando de que no se quieren reducir sus prestaciones cuando ya lo hicieron, los está acusando de querer afectar a los trabajadores cuando ellos avisaron, me refiero a la Suprema Corte, avisaron a tiempo que el recorte presupuestal para 2025 iba a provocar eso. Y además, pues les está diciendo que van a tomar de manera ilegal en sus manos la continuación del proceso de los 3,000 aspirantes que se inscribieron en el comité judicial. Es decir, valiéndoles gorro, valiéndoles un cacahuate la ley, todo lo que se haya aprobado, la ley solo se aplica a sus adversarios, pero no a ellos. Pues así tengo esta información, y al respecto la Corte ha contestado a cada uno de esos ataques, demostrando que Claudia Sheinbaum miente. Este viernes, Claudia Sheinbaum dijo que la Corte ha ejecutado 3 acciones inexplicables para oponerse a la reforma judicial, para no regresar los recursos de los fideicomisos y para afectar a trabajadores al rechazar renunciar a sus privilegios. En un comunicado, la Corte le respondió punto por punto a las mentiras de la presidenta. El primer punto, respecto a que los ministros se oponen a regresarle a la federación, regresarle es un decir porque ese dinero no es de la federación, pero han obligado a la Corte a eso, regresar el dinero de los fideicomisos de los trabajadores. La Corte dijo que desde septiembre pasado inició un trámite para entregar una parte de los recursos a Nacional Financiera, otra parte a Banobras y extinguir los fideicomisos, y que si el dinero no le ha llegado a la tesorería, quiere decir que quien no ha cumplido con su parte es Nacional Financiera, debido a que hay juicios de amparo en activo. Pero la Corte, dicen, ya cumplió con lo que le ordenó el gobierno federal. El segundo señalamiento es lo que les comentaba de los trabajos del Comité de Evaluación del Poder Judicial para la elección judicial. Dijo Sheinbaum, es que no hay argumento para interrumpirlos. La Constitución es clara en que el amparo no tiene que ver con reformas constitucionales. Este debate que nosotros desarrollamos de manera extensa en meses pasados respecto a que si era posible ampararse en contra de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial, y que bueno, aunque la opinión de los expertos era que sí es posible, pues debido a que no se juntaron los votos suficientes, debido a la traición del ministro Alberto Pérez Dayán, pues esto pasó, se aprobó y quedó establecido. Ahora, de acuerdo con Sheinbaum, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo que no es función de la Corte intervenir en temas de elecciones populares. Respecto a eso, la Suprema Corte fue contundente en su réplica. Dijo que el Comité de Evaluación del Poder Judicial ha acatado las sentencias de jueces en términos del mandato legal y constitucional vigente,
Y hay que aclarar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no tiene más autoridad que los amparos dictados por jueces de distrito. Y le dice a la presidenta, a la Corte, existen medios de impugnación para combatir las determinaciones que suspenden el proceso de elección del Poder Judicial, es decir, sí hay forma de oponerse a una reforma constitucional y es totalmente legal, pero sabemos que en la cuarta transformación están ignorando la ley cuando no les conviene. Y el tercer punto, el tercer ataque de Sheinbaum que la Corte reviró fue sobre el presupuesto de 2025 para el Poder Judicial, que no es suficiente, como dijo la propia Corte, y se lo hizo saber a los diputados y les dijo, no nos alcanza, de seguir así se van a afectar los ingresos de los trabajadores. Y todo esto se detonó porque Claudia Sheinbaum los fue a exhibir diciendo, pidieron una reunión con nosotros para pedirnos dinero, pero no nos regresan el dinero del fideicomiso, pues que se bajen sus prestaciones y sí les alcanza, muy al estilo de Andrés Manuel López Obrador. Sobre esto, la Corte dijo que antes de presentar su proyecto de presupuesto, su pleno había aprobado bajar a la mitad la remuneración de los ministros y que también fue disminuida los ingresos de 330 servidores públicos de alto nivel para no afectar al personal operativo, pero que de todas maneras el recorte fue tan drástico que ni con esas reducciones alcanza para cubrir con todas las obligaciones. La Suprema Corte le dijo a Sheinbaum que sus representantes y los del Consejo de la Judicatura le explicaron a los diputados la afectación que causaría la reducción presupuestal, pero que los diputados no escucharon, hicieron recortes drásticos, por lo que la ministra presidenta tuvo que plantear una ampliación presupuestal a la Secretaría de Gobernación con el fin de no afectar a los derechos de los trabajadores. Por lo anterior, la Suprema Corte acordó establecer una mesa de trabajo con las secretarías de Gobernación y de Hacienda para analizar los ajustes provocados por este recorte, pero el asunto fue aprovechado por Claudia Sheinbaum para atacar, denostar, exhibir, para mofarse de los ministros con ese simplismo infantil que ha demostrado Claudia Sheinbaum en todos estos meses de gobierno. No ha mostrado en ningún momento la altura intelectual que dice tener como científica. Dijo en su rueda de prensa del viernes, claro que les alcanza, nada más que ellos se bajen sus prestaciones, cuando estas prestaciones ya se redujeron, pero pues se les quiere castigar. Saben que se van a ir en agosto todos los 8 ministros que se opusieron a participar en la elección judicial, pero no le basta a la 4T que se vayan, quieren que se vayan humillados, quieren que se vayan con el estigma de que por su culpa los trabajadores sufrieron, que se robaron el dinero de los fideicomisos, en fin, están haciendo toda esta manipulación sucia, asquerosa que es propia de este movimiento, de esta tiranía en el poder. Y bueno, recordemos un poco, porque el tema más complicado es esta suspensión de los trabajos del Comité de Evaluación del Poder Judicial. ¿Qué va a pasar con esos 3,000 candidatos? Bueno, pues la reforma constitucional en materia del Poder Judicial no contempló en ningún momento qué se podría hacer en caso que uno de los comités dejara de funcionar. Ya recuerden ustedes que se hicieron como 3 vías de inscripción de los aspirantes por medio de la ventanilla, así le llamaron, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. El Poder Legislativo hizo un relajo con un proceso estúpidamente desordenado. El proceso del Poder Ejecutivo no ha representado gran problema. Y el proceso del Poder Judicial fue tan estricto que solo pasaron el primer registro 3,000 personas. Pero ahora pues ese proceso ya no continuará justamente en obediencia a diversos amparos. Entonces están diciendo, ¿qué va a pasar con esas 3,000 personas? Pues como ya he dicho al principio del video,
varias se inscribieron en las otras dos ventanillas, entonces pues sus nombres ahí están, pero los que no, según Claudia Sheinbaum, dicen no se les puede dejar de lado, entonces anunció que sin que haya una autorización expresa de parte de la Constitución, la ventanilla de la presidencia se va a hacer cargo del proceso de esas personas para no dejarlas fuera. Es una ilegalidad y están diciendo que quien comete la ilegalidad es la Suprema Corte o el Poder Judicial. Esto lo anunció el pasado 7 de enero la Suprema Corte y después, pues casi de inmediato, más bien no es cierto, no fue casi de inmediato, fue apenas este viernes, Ernestina Godoy dijo, el Comité de Evaluación del Poder Judicial decidió suspender esta evaluación, que ese tema lo conversó con los ministros y que hubo puntos de vista desde lo jurídico para que el comité reanude sus trabajos porque se están afectando los derechos de 3,000 personas que se inscribieron. Godoy dijo, estaremos analizando las posibilidades de que las personas que estén inscritas en este comité puedan ser evaluadas con otros comités. Vamos a analizarlo para que no se vulneren los derechos de estas personas, pero de acuerdo con el especialista Francisco Burgoa, dijo que el artículo 96 constitucional establece que si los poderes no remiten sus postulaciones en el plazo indicado, perderán esa facultad y no podrán hacerlo posteriormente, y que la Constitución no establece ningún mecanismo que permita que el Senado o la presidencia supla la falta de postulaciones. Y aquí hay una cosa, recuerden ustedes que el Comité del Poder Legislativo entregó con retraso sus listas. Eso, de acuerdo con la propia Constitución, significa que tuvieron que quedar fuera todas esas personas y sin embargo las metieron. Y además, esa reforma no contempla qué hacer en el caso que hemos estado citando. Según Burgoa, el Poder Judicial no puede atribuirse facultades que no le corresponden. Todo lo que en la ley no está permitido está prohibido, y entonces, bueno, pues esto qué quiere decir, que la elección judicial se va a hacer con todas las ilegalidades posibles cometidas desde Morena, y bueno, pues esto no es un buen precedente y mucho menos en el contexto del Plan México que anunció Claudia Sheinbaum para atraer 227,000 millones de dólares en inversiones. No hay certeza jurídica porque la 4T no respeta la ley.